el excongresista, expresidente del gobierno regional del Cusco, Carlos Cuaresma, y la exdiputada Juana Avellaneda, candidata a la segunda vicepresidencia, fundadora de las rondas campesinas de autodefensa de la provincia de Concepción y Satipo. Bienvenidos todos, muchas gracias por estar con nosotros. Fernando, a ver, cuéntanos un poco cómo está marchando esta campaña. Y ya tenemos ahora la plancha, pero fundamentalmente, como se lo preguntaba también Alfredo Barrenechea, ahora la tarea es pues lograr un porcentaje mayor de participación en un conjunto más bien numeroso de candidatos y de planchas. La enorme mayoría de peruanos estamos indignados porque vemos que la corrupción nos gobierna y nos quiere seguir gobernando. El Perú ha perdido oportunidades, la economía empeora, se está paralizando por la inacción y la incapacidad de los gobernantes que antes de cumplir lo que prometen se llenan los bolsillos de plata como cancha. Y frente a esa amenaza que en las próximas elecciones los peruanos tengamos que elegir nuevamente el mal menor, hemos tomado la decisión de crear el Frente Esperanza, que es un frente de amplia convocatoria para que todos puedan participar. Aquí no se necesitan ni millones ni tampoco otro tipo de credenciales, más que capacidad y amor al Perú. Las puertas están abiertas y la escoba está acá con nosotros. La escoba tiene que participar y va a vencer, como David venció a Goliat, a esos candidatos que derrochan millones pretendiendo comprar la conciencia del pueblo. El reto está planteado, lo asumimos, y por eso es que estamos aquí ya integrando la plancha presidencial con Carlos Cuaresma, que ha llevado la gestión como presidente regional del Cusco como un ejemplo a seguir. Porque no solo basta hacer un gobierno honrado, que lo haremos, no solo basta limpiar las instituciones y consolidarlas, hay que desarrollar el país para poder invertir en educación, en salud, hay que crear riqueza, con reglas de juego claras, con corrupción cero, con competencia y dándole valor a nuestros recursos naturales. Carlos Cuaresma, en la región Cusco, como un ejemplo de la descentralización, llegamos a sacar adelante, junto con el gobierno nacional, por ejemplo, el proyecto del gas de Camisea, que dormía 25 años el sueño de los justos. Y hoy día Camisea aporta al desarrollo más de 400, 500 millones de dólares al año. Él podrá hablar más de la gestión que ha hecho, y por eso es que tiene esta presentación y esta representación en la plancha presidencial como primer vicepresidente. Y lo mismo con Juana Avellaneda, peruana auténtica, lleva sangre peruana en sus venas, andina, fundadora de las rondas campesinas en Concepción. Fue diputada cuando en Cambio 90 salió Fujimori electo, pero se apartó rápidamente cuando vio que Fujimori estaba poseído por la corrupción y hacía alianza con los corruptos apristas el año 90 para conseguir la impunidad de Alan García. Y tiene toda una trayectoria además. Ella también verá todo el tema del rescate de valores, conjuntamente con nosotros, porque hay que rescatar los valores milenarios del Perú. Pero usted ha estado alejado de la política peruana, del país, bastante tiempo. Le va a ser muy difícil, movilizarse en los pocos meses que quedan para lograr alguna posibilidad para su postulación. Usted fundó el Frente Independiente Moralizador, esa era su bandera, la escoba que la ha traído usted acá nuevamente, pero el fin ya no existe. Y quisiéramos saber de dónde surge el Frente. El fin es un sentimiento. Era una escoba para barrer, ¿no? La para corrupción. Con ella. Sí. Y el Frente Esperanza, ya, el fin como partido ya no existe, es una idea. ¿Qué más da el tema ese? ¿Pero de dónde surge Frente Esperanza? ¿Qué es esto? ¿Qué partido fue antes? ¿Ha cambiado de nombre? ¿De dónde sale Frente Esperanza? ¿Tenía inscripción? ¿La han conseguido recién ahora? Sí. Se ha logrado una inscripción. El Partido Progreso y Obras, que ayer ha realizado sus elecciones internas, y también ha hecho una Asamblea Nacional extraordinaria, en donde, a solicitud mía, se ha atendido que vayamos como Frente Esperanza y con la escoba como símbolo. Aquí está. Pero eso, con todo respeto,
no es lo importante. Hay problemas del Perú. Pero sus propuestas hay hay problemas candidatos. Pero, ¿por qué no se alió más bien con otro? Nadie lo quería junto a ellos. Porque eso de luchar contra la corrupción, recuperar el crecimiento económico, lo repiten todos. Sí, esa es la cuestión, que todo el mundo se llena la boca ahora prometiendo, y yo le pido al pueblo, a los jóvenes, sobre todo, porque los que son un poquito mayores, como usted, por ejemplo, ¿no? Hay toda una generación nueva que no sabe, que se informe, que vea la trayectoria de cada uno. A todos con nuestros defectos. Cuidado. Sí. Recordamos, se le recuerda por sus exabruptos y algunas situaciones más complicadas. Bueno, pero a mí no se me acusa ni nunca se me ha acusado ni de ladrón ni de asesino. Pero a mí por las pichulitas, a mí por un portazo, cosas que pasaron y que ya di todas mis redenciones. Bueno. Pero no perdamos el tiempo en ello. Tenemos tanto por hacer, tanto por transmitir. Vamos a escuchar también un poco a los otros candidatos. En el caso de Carlos Quaresma, ¿regresa a la política o ha estado usted actuando en la política en todos estos tiempos en que ya no fue Desde diferentes escenarios he estado activando la política, y hoy día nos reintegramos al Frente Esperanza, que empieza con esta campaña, y como decía Fernando, en el propósito fundamentalmente de hacer planteamientos concretos. La experiencia rica que hemos tenido, tanto como alcalde, cuanto como presidente de la región, significa un valor indudable, porque contribuimos no solamente en hacer posible que se impulse el gas de Camisea, la interoceánica, que estaba entrampada porque habían políticos y sectores diferentes que se oponían y que no creían que íbamos a interconectar al país desde Cusco con el Brasil, o la reactivación de sectores importantes, particularmente en el Cusco, donde usted sabe, don Raúl, que hay minería, pero hay empresas entrampadas. Sin embargo, nosotros consolidamos en estas dos experiencias iniciales, tanto el gas como la interoceánica, la interconexión con los comuneros, con los sectores indudablemente que después han venido a ser beneficiados. Y nosotros creemos que desde el Frente Esperanza podemos reactivar la economía o ayudarla a ello, reanudando proyectos mineros, respetando el medio ambiente, haciendo posible que los comuneros se integren también a el proceso de explotación, fundamentalmente siendo copartícipes, tal vez como pequeños accionistas. Pero en fin, la segunda bandera que tenemos es la bandera de ahondar el proceso de descentralización, que con este gobierno ha retrocedido prácticamente 10 años. Hay un hecho importante: ¿por qué no hacer que en el marco de la reforma de la estructura del Estado, el primer vicepresidente y el segundo vicepresidente también encabecen algunas propuestas claras, como por ejemplo la lucha contra la inseguridad, la lucha para ahondar el proceso de descentralización? Finalmente, don Raúl, yo tenía un presupuesto de 29 millones de soles para una región que tiene cerca de 1,5 millones de habitantes con cientos de problemas. El subsiguiente gobierno tenía al año 500 millones. El último gobierno, que destruyó, por ejemplo, el estadio Garcilaso, ese estadio que lo hicimos con 9 millones de soles y que querían techarlo con 92 millones, tenía 1.500 millones al año. Es decir, nosotros empezamos a poner no solamente las bases de un gobierno regional que no tanto como ejemplo, sino como iniciativa ha sido parte de ese proceso descentralista, don Raúl. Y junto con la bonanza de la económica vino la bonanza de la corrupción también allá, lamentablemente. Bueno, estamos también con la exdiputada Juana Avellaneda. Ella es candidata a la segunda vicepresidenta, fundadora de las rondas campesinas de autodefensa de las provincias de Concepción y Satipo. Bueno, señora Avellaneda, ¿cuál es su propuesta en esta plancha? ¿Cuáles son las ideas que usted piensa llevar adelante? Muchísimas gracias. Gracias a usted. Bienvenido. De verdad que es un honor estar en esta mañana ante este canal tan visto. Yo como fundadora de las rondas campesinas de autodefensa, decía que el 40% de la población del campesinado son agricultores. Hoy en día hablamos de lo que es la violencia. Yo lo viví en carne propia, la violencia de la subversión en mi comunidad, en mi tierra. Y formé esas rondas campesinas porque estábamos entre dos fuegos.
Uno, Sendero Luminoso, que se llevaban a los niños, eliminaban a las señoras, eliminaban a los varones, y por otro lado, el ejército. Entre esos dos fuegos se formó las rondas campesinas. Estos niños, que hoy en día son adultos, que muchos han salido a la capital, vivo en una zona populosa aquí en Lima, no han sido curados espiritualmente o con una de los médicos, una terapia. Hoy vemos esta violencia que estamos viendo de estas personas, que hay una inseguridad en esta nación, ¿verdad? Entonces, tengo muchas propuestas que lo vamos a ir desarrollando en el transcurso de la campaña, en el plan de gobierno. Entonces, esta es nuestra primera. Pero yo creo que algo que tenemos que rescatar, ¿sabes qué? Son los valores. Yo le escuchaba a Carlos Cuaresma y venía a mi mente, y le escuchaba también a Fernando, y venía a mi mente de alguien. Yo sé que ustedes, tal vez por cultura, deben haber leído el libro de libros, el libro más vendido, el libro que es la Biblia. Ahí hablan de un hombre, hablan de Nehemías. Nehemías había gobernado una nación 12 años, pero él dice ahí: jamás agarré algo que no fuese de mi sueldo. Jamás podemos acusar a Carlos, siendo presidente o gobernador o ex gobernador de la región del Cusco, que haya agarrado algo. Jamás podremos decir de Fernando. De Fernando se podría decir por su vehemencia que él ha luchado por la corrupción. ¿No? Contra la corrupción. Pero, ¿sabes? Jamás se puede decir si él está manchado con la corrupción. Tampoco dirán de esta persona. De acuerdo. Ese es el equipo que estamos conformando, que son los valores. Los valores que se va perdiendo, señora. Los valores en casa, ¿no? Los valores del saludo. Bueno, hay una infinidad que podemos hablar de los valores. De la familia. De los valores de la familia. De la vida. ¿No? Que a veces ya no atendemos a nuestros hijos, no damos el abrazo. Eso también es un valor que vamos dejando. Muy bien. Bueno, palabras finales, Fernando. ¿Cuál va a ser el símbolo de esta vez? La escoba. La escoba siempre. Okay. La escoba para Quiero decir barrer que la corrupción. Ahí está la escoba. Aquí Sí, está. Tenemos una escoba. Aquí está. No, necesitamos. Aquí la tenemos. Necesitamos bastantes escobas. Sí. en Uy, realidad. carambas, entonces traeremos todas las escobas, ¿sabías? Por haber. Quiero decir que el Perú va a salir adelante. Hay esperanza. El Perú es un país muy, muy rico. Tenemos que diversificar el modelo de desarrollo productivo, impulsar nuestro agro, ampliar la frontera agrícola. Toda la agroindustria hay que extenderla. Con solamente desarrollar 3 proyectos, Majes, Iguas, Olmo, Chavimochic, y el de Ica, por supuesto, que está ahí, el del trasvase del río Pampas, y para poder dar agua a la agricultura y a la población. Estamos creando cientos de miles de puestos de trabajo, ampliando 200.000 hectáreas ahí en frontera agrícola. Lo mismo con el riego tecnificado en Piura o el proyecto vinculado al río Huancazancos en Arequipa, y modernizar la agricultura exportadora. Si nosotros potenciamos el turismo, así como en España lo hicieron en un momento dado, España recibe 50 millones de turistas, nosotros solamente 3, y vaya que tenemos que ofrecer al mundo, no solo nuestra gastronomía, sino nuestra riqueza cultural, todo lo que tenemos. Pero claro, hay que dar incentivos y hay que dar conectividad, no solamente aérea, sino las carreteras. Si invertimos en carreteras, en construcción de puertos, de aeropuertos, y cerramos la brecha de infraestructura, que ahora mismo hay proyectos por más de 60.000 millones de dólares, daremos un shock de inversión y un shock también reactivador con toda la industria de la construcción. Y tenemos para invertir en toda la industria de valor agregado, en la pesca, la acuicultura, en la industria forestal, sin tala indiscriminada, ordenada, la misma minería. Tenemos que invertir en exploración y en resolver conflictos, no en ahondarlos,
Acabo de ver que aquí estaba el Vladimiro, porque claro, la primera dama de la corrupción no puede estar sin ningún Vladimiro, tiene un Vladimiro ahora, Vladimiro Barok. En su gestión los conflictos sociales se multiplicaron. Yo no entiendo qué mérito tiene, aparte de que le habrán preguntado a él, sí, él tiene sus problemitas cuando fue presidente de Región Junín. Pero en fin, hay tanto por hacer y tenemos tanto por convocar. Hay muchos peruanos que inclusive quieren participar, pero tienen temor a la represalia. Todavía no consolidamos las libertades democráticas y la participación corre un riesgo de que lo despidan del trabajo, de que tomen represalias contra su familia. Pues hay que perder el miedo y es la hora de que cerremos filas, de que nos pongamos de pie y que nuestra indignación la convirtamos en esperanza, con la escoba y el Frente Esperanza. Muchísimas gracias. Y una linda Navidad. Gracias, Fernando, gracias Carlos Quaresma y Juana Avellaneda, y por supuesto la mejor de las suertes. Un abrazo para ustedes. Felicidades. 9:26 de la mañana, vamos a hacer una pausa.